Bienvenidos a Los Maestros del Valor, el primer programa de evaluación en México. El día de hoy conoceremos al ingeniero Armando Heraclio Escalante Chavira. Él es ingeniero civil por la Universidad de Sonora, además de que cuenta con varias especialidades como evaluación de inmuebles, evaluación de maquinaria y equipo y evaluación de negocios en marcha por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Fue presidente del Colegio de Evaluadores Profesionales del Estado de Sonora en el periodo 2008-2010, presidente de la Federación de Colegios de Evaluadores en el periodo 2014-2015 y presidente de la Unión Panamericana de Asociaciones de Evaluación en el periodo 2019-2020. Lo hemos invitado para hablar sobre distintos aspectos institucionales de la evaluación. Así que los invito a que me acompañen a conocer al ingeniero Armando Escalante Chavira, quien nos platicará un poco más acerca de la presidencia de UPAP. ¿Qué tal, Armando? Bueno, pues muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Bienvenido a tu programa, bienvenido a Los Maestros del Valor. Muchas gracias a ti, Francisco. Muchas gracias por la invitación y estoy muy contento de estar contigo y pues de tener una plática, un conversatorio de una actividad que a los dos nos apasiona. Gracias, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Armando. Oye, bueno, pues nos gustaría, antes de entrar en temas de diferentes instituciones donde has participado de la evaluación, que nos platicaras un poco. ¿Tú eres sonorense? ¿Tú naciste en Hermosillo, Sonora? Sí, soy originario de Hermosillo, radico en Hermosillo, Sonora, en mi tierra. Ok. Y Sí, adelante. sí, dime, perdón. No, bueno, de acuerdo a tu semblanza, tú fuiste presidente del Colegio de Evaluadores Profesionales del Estado de Sonora en el periodo del 2008 al 2010. ¿Puedes comentarnos un poco acerca de tu gestión en el colegio? Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, déjame comentarte que, pues, en primer lugar, soy ingeniero civil de formación. Posteriormente, siempre me gustó la cuestión de las finanzas, y la contabilidad y cómo llevar eventualmente un negocio en orden. Y después de haber salido de la carrera unos años, yo salí en 1983 de la carrera de ingeniero civil. Me puse a estudiar en la misma Universidad de Sonora, donde soy egresado, una maestría en administración. Y eso cambió mi perspectiva de ver las cosas, particularmente en lo que tiene que ver con lo que hasta ese momento hacía como actividad preponderante, que era la construcción, que la tenía desde mi padre, que también fue ingeniero civil. Entonces, sin embargo, yo tenía una inquietud grande, porque recuerdo mucho una pregunta que me hacían seguido, y esa pregunta tenía que ver, oye, Armando, ¿y cuánto vale ese edificio, no? Pues dada mi formación, pues lo primero que se me ocurría era hacer un presupuesto, ¿no? Pues voy a hacer un presupuesto de ese edificio y eso debe ser lo que vale. Pero no, pues eso no es lo que vale el edificio, ¿verdad? Y nada más así de entrada, pues podíamos hablar de obsolescencias o eventualmente de una serie de temas que tienen que ver con la edad, de la propia construcción, etcétera, etcétera. De tal forma que ahí es donde surge la pregunta para mí, oye, pues es que en realidad yo no te puedo decir cuánto vale ese edificio, ¿no? Entonces, un amigo mío me invita cuando empieza el tema de las especialidades en evaluación, o sea, las cédulas. Aquí en mi colegio se abre el segundo grupo de especialidades. El primero fue exclusivamente para personas que ya eran evaluadores, ¿no? Y esa segunda especialidad se abre para personas que no eran evaluadores. Pues más tardó en invitarme, en decirle yo que me interesaba mucho inscribirme, ¿no? Luego entonces, hasta esas fechas, yo no era evaluador, yo no había ejercido, yo no había practicado la evaluación, sino solamente la ingeniería civil. Pero fue muy interesante porque, bueno, esa especialidad, habrá que decirlo, fue en evaluación de inmuebles. Pero al mismo tiempo me di cuenta que lo que había estudiado eventualmente en aquella maestría hacía algunos años ya, pues aplicaba
para todo lo que estábamos viendo, ahora ya desde un punto de vista de administración y financiero. Así empieza mi interactuar con los evaluadores, digamos que pudiéramos decir de una forma tardía en cuanto al inicio de la actividad, pero con un gran interés, ¿verdad? Por saber evaluar eventualmente, pues no solamente una propiedad, sino ya después negocios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo empezó el tema en el colegio? Así fue. Empecé a participar en distintas comisiones. En algún momento fui tesorero del propio colegio. Y sí, después fui, en el periodo que mencionas, presidente del colegio de Quieso, ¿no? Ok, bueno, y como decíamos, este programa está dedicado a alumnos de especialidad de maestría en evaluación. Ellos que no lo saben, allá en los 80s y los años 90s, antes de que la evaluación se fuera a las universidades y dieran cédula, primero daban cursos, ¿verdad? En los colegios. Y ya, Sí, ya lo que comentas había que ya una, después. Sí, sí, adelante. sí, había una serie de cursos que pues fueron la pauta, fíjate, qué increíble, ¿no? Fueron la pauta para generar los cursos o las materias ahora que se daban y que se siguen dando en las propias especialidades, particularmente en la de evaluación de inmuebles. O sea, no se partió de cero para efectos de generar una especialidad, sino que había toda una práctica evaluatoria de ya, pues de algunos años antes, ¿no? Ok, Armando. Oye, y bueno, después de algunos años, en el año 2014 y 2015, eres presidente de la FECOBAL, de la Federación de Colegios de Evaluadores. Entonces, después de ser presidente del Colegio de Sonora, también tienes algunos puestos en la FECOBAL, en la Federación de Colegios de Evaluadores, hasta que en el 2014 eres electo para el bienio 2014-2015, ¿verdad? Sí, así es, Francisco. Fue una experiencia también muy, muy interesante porque antes de ser presidente de la propia federación, pues fui en un momento primero comisario y luego, posteriormente, segundo secretario del Consejo Directivo de la FECOBAL. Y eso, pues obviamente que en términos de preparación para poder participar como presidente de la federación, pues fue muy importante, ¿no? Primero, al haber sido comisario, pues forzosamente y por así corresponder a ese encargo, ¿verdad? Pues tienes que ponerte a estudiar el estatuto de la propia federación, los reglamentos, tienes que ponerte a estudiar cómo otras asociaciones gremiales, ¿verdad? También tienen sus estatutos, cómo los aplican, qué se está generando particularmente en el ámbito gremial de las asociaciones civiles en lo particular, ¿verdad? En temas que tienen que ver ahora con la evaluación. Entonces, fue una experiencia primero como comisario muy interesante y como segundo secretario estuvimos generando una serie de estudios en la administración, en este caso anterior a la de cuando fui presidente. Y esos estudios también eran muy interesantes porque nos dábamos cuenta de que algunas cuestiones que en el ambiente, digamos, evaluatorio, se pensaban que eran de una manera, pues eran de otra en realidad, ¿no? Esos estudios, algunos de ellos se han venido continuando en la propia federación, y pues son muy interesantes porque te dan en una muy buena medida una perspectiva de lo que está sucediendo en tu campo de acción y al mismo tiempo te ayudan a generar, ¿verdad? Directrices, ¿verdad? De la problemática que los propios evaluadores tenemos en las asociaciones, ¿no? Ok. Oye, por ejemplo, un tema que yo veo que es constante en FECOBAL y en los colegios, cuando tú estabas, se tocó el tema, me refiero a que por ciudad se admite que un colegio se afilie a FECOBAL, pero en algunas ciudades hay dos colegios o hasta tres, y resulta que también se acercan a FECOBAL y luego el colegio que está primero afiliado tiene que dar el visto bueno y todo eso. ¿Este es un tema ya de muchos años o es un tema nuevo en la FECOBAL? Es un tema recurrente, ¿verdad? Y creo que corresponde a una
inquietud, ¿verdad?, en términos de precisamente las distintas asociaciones gremiales. Y sí, por supuesto que en mi periodo se dieron esas situaciones. Déjame comentarte que particularmente aquí en Sonora, pues el colegio al que yo pertenezco, en primer lugar, no es el único, pero tampoco es el único que pertenece a FECOAL. El otro colegio, en este caso yo pertenezco a COAPROES, en el otro colegio que está pues también ubicado en la ciudad de Hermosillo, ¿verdad? También pertenece a la FECOAL, ¿verdad? Entonces ahí el tema es ponerse de acuerdo y sí, cuidar, por supuesto, a tus agremiados en cuanto corresponde a que se compartan intereses, ¿verdad? Intereses genuinos. Que ambos colegios, pues no solamente participen en la propia federación, sino que promuevan el buen nombre de su colegio y de sus miembros, ¿verdad? Y que por supuesto, pues esa imagen gremial, esa imagen institucional, sea compartida por los miembros de los colegios y ahora sí, como institución gremial que somos, ¿verdad?, pues aportemos, en primer lugar, con la mejor de las intenciones, en segundo lugar, con con el mayor énfasis en una profesionalización de la actividad que nosotros realizamos para mejorar la actividad volatoria. Si eso se da, ¿verdad?, creo que son muy buenas oportunidades para que las instituciones gremiales como FECOAL crezcan, ¿no? Yo creo que es un criterio que se usa, ¿verdad?, que es correcto, ¿verdad?, y que si bien es cierto, tiene que pasar por una serie de análisis, ¿verdad?, de las propias instituciones, pues también es muy bueno que queden eventualmente afiliadas, en este caso, o pertenecientes a la FECOAL, ¿no?, hablando de México. Ok, sí, Armando, muchas gracias. Oye, por ejemplo, en el año 2017 y 18 fuiste vicepresidente nacional del IRWA, que es el International Right of Way Association, el capítulo 85. ¿Nos puedes comentar un poco acerca de esta asociación? Sí, es un tema también muy interesante, Francisco, porque tiene que ver con la interacción, en este caso, que los evaluadores pueden o tienen con otro tipo de profesionistas. ¿Y a qué me refiero con esto de otro tipo de profesionistas? Particularmente abogados o expertos que se dedican a este tipo de análisis que tienen que ver con indemnizaciones, con derechos de vía, con derechos en algún momento subordinados a una propiedad y que tiene que ver también con lo que eventualmente, en términos de valor, ¿no?, para el propietario o para el afectado, debe representar un estudio de este tipo. Entonces, la experiencia es interesante porque no ves el tema particularmente desde la perspectiva única de un evaluador, sino que los asuntos que se ven ahí tienen que ser analizados desde la perspectiva de un conjunto, ¿no? Particularmente en México, creo que tenemos una gran área de oportunidad para este tipo de situaciones, porque todos los días se dan, pero creo yo que la interacción de equipos multidisciplinarios para resolver estas cuestiones en México puede ser mucho más interesante de lo que ahorita es. Ok, Armando, muchas gracias. Bueno, y ahora sí, pues te invitamos para hablar sobre tu periodo en la presidencia de UPAP. Entonces, comentarle a la gente que en el año 2018 se juntaron tres congresos en México, en Tijuana, que fue el Pan Pacific, el Congreso de la UPAP y el Congreso Nacional de la FECOBAL de Evaluación. Entonces, en el 2018 fueron las votaciones y fuiste electo presidente de la UPAP y tu periodo fue el 2019-2020, ¿verdad? Sí, es correcto. Oye, bueno, y pues obviamente todos sabemos que en diciembre del 2019 empezó el COVID en China y bueno, en marzo fue cuando en México hubo las medidas especiales, que nos fuimos todos a la casa por varios meses. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerte sobre la UPAP es,
cómo era el plan original que habías trazado para tu bienio y cómo te modificó el tema del COVID a finales del primer año. Sí, Francisco, pues fíjate que es una paradoja lo que sucedió en UPAV, es una anécdota que vale la pena comentar. Efectivamente, nosotros iniciamos la gestión en UPAV en enero del 2019. El periodo aquí es de 2 años, terminas en diciembre del 2020. Habíamos venido trabajando durante el 2019, que fue particularmente el Congreso en Panamá, con 2 grandes temas. El primero era la institucionalización de UPAV. ¿Qué quiere decir esto? Pues darle forma no solamente a la Junta Directiva de UPAV, sino a las cuestiones administrativas, ¿verdad? De organización, de operación y de solvencia económica de UPAV. Y el segundo gran tema era que tenía que haber un elemento a nivel valuatorio, ¿verdad? Que uniese, que generara consensos en términos de la actividad profesional del evaluador en Panamérica. Y ese elemento de unión eran y siguen siendo, habían sido, creo yo, de alguna manera, las normas internacionales de evaluación. O sea, para poder ser competitivos, para poder hablar el mismo idioma, para poder eventualmente entender lo que se hace en otros países y que entiendan lo que nosotros hacemos, pues tienes que hablar el mismo lenguaje. Y el mismo lenguaje que ya hablan más de 140 países en el mundo son las normas internacionales de evaluación. Entonces, el tema era, por un lado, en la fortaleza interna de la UPAV, y por otro lado, en el tema de qué genera unión, o qué generaría, o qué debiese generar unión entre los evaluadores. Y me refiero con unión no solamente al tema amistoso o al tema de eventuales encuentros, sino unión en todo el espectro de lo que te estoy hablando, ¿verdad? Bueno, pues así veníamos trabajando, como tú mencionabas ahorita. Por eso está cerca que en diciembre empiezan los primeros ventarrones del asunto del COVID. Y nosotros teníamos una asamblea una junta, más que una asamblea. Teníamos una reunión de presidentes de UPAV, que iba a ser en marzo, fines de marzo del 2020. Pues ya te imaginarás qué sucedió con esa reunión. Fue imposible hacerla. Pero aquí es donde entra la paradoja y la anécdota, ¿no? Teníamos muchas inquietudes, ¿no? Y ante ese tema lamentable en todos aspectos, pérdidas que todos tuvimos por cuestiones económicas, pero ante la delicada situación, pues ¿qué hicimos? Pues adaptarnos a las circunstancias. Entonces empezamos a hacer reuniones que eran cada 15 días, cada 3 semanas, entre la junta directiva y los presidentes de UPAV. Y bueno, estas herramientas tecnológicas, junto con la participación de todos, pues generaron una serie de soluciones. Primero, las inquietudes, y segundo, a lo que teníamos nosotros como premisas principales para desarrollar un UPAV. Déjame decirte que un tema que nos ayudó muchísimo fue que durante el año 2019, antes de la pandemia, hicimos un diagnóstico con todos los presidentes de UPAV.
Ese diagnóstico había sido presentado en la asamblea de UPAV que se llevó a cabo en el Congreso de Panamá. Y bueno, teníamos una visión, ¿verdad?, de todos los países que pertenecen a UPAV, incluyendo Estados Unidos, España, Colombia, Chile, por supuesto que México, Argentina en ese momento todavía no se reintegraba a UPAV, etcétera, etcétera. Entonces teníamos, digamos, un análisis de que dónde estábamos, qué era lo que necesitábamos, qué era lo que querían los evaluadores, ¿verdad? De tal forma que lo que teníamos que hacer era orientar, ¿verdad?, nuestros esfuerzos a la consecución de esos objetivos. Entonces, la intensidad y la frecuencia de las reuniones, ahora por Zoom o por cualquiera de las plataformas que empezaron a estar disponibles para nosotros, ¿verdad?, pues ayudaron muchísimo. De tal forma que se pudo, aún con esa situación, impartir los primeros cursos en línea en UPAV. Entonces fue uno de los grandes cambios. Luego, y aquí quiero mencionar la extraordinaria participación, en este caso de nuestra tesorera en el bienio, pues que a mí me correspondió llevar, de tal forma que las finanzas de UPAV no solamente se fortalecieron en términos económicos, sino que también se ordenaron, ¿verdad? En términos de que necesitábamos una cuenta, digamos, especial de la propia UPAV, que esa cuenta se abrió, que esa cuenta funcionó y que eventualmente fue traspasada a la próxima administración. Pero te digo, fue una administración muy bonita porque a pesar de las circunstancias que todos padecimos en ese momento, gracias a esa unión, ¿verdad?, de los presidentes y quienes participábamos en UPAV en ese momento, pues se lograron muchos objetivos que eventualmente y muy posiblemente hubieran llevado mucho más tiempo, en términos de alcanzarlos de una forma rápida, no habiendo existido la pandemia que todos padecimos. Entonces fue padrísimo el tema porque nos generó una UPAV que ya estaba preparada, ¿no?, ahora saliendo de la pandemia, y no solamente preparada, sino habiendo ya practicado los temas de la impartición de cursos en línea, ¿no? Como sucedió en muchas instituciones, pero imagínate estar compartiendo cursos en línea a nivel panamericano. Te da un expertise, te da una visión, pues la verdad, mucho, 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 muy interesante, ¿no? Creo que algo está fallando, Francisco. Se congeló un segundo, Armando, nada más. Oye, y bueno, sobre lo que nos comentabas de los cursos, tengo entendido, durante tu gestión fue la primera vez que se impartieron cursos sobre las normas internacionales de evaluación en UPAV. En línea sí, Okay. En línea sí. Obviamente habían existido cursos antes, pero ahí el tema es que lo interesante de esta gestión, Francisco, fue que estos cursos, o sea, el convenio que se hizo con el IBSC, ¿verdad? En primer lugar, se reconoció que la traducción, que era la traducción oficial, la que UPAV hizo de las normas internacionales de evaluación, ¿verdad?, para efectos del IBSC. Y en segundo lugar, que son reconocidos los cursos, ¿verdad?, de estas normas a nivel internacional. Entonces, lo interesante del convenio es ese. No estás tomando un curso porque a UPAV se le ocurrió darlo, ¿no? Se estás tomando un curso porque estás hablando de una traducción oficial, ¿verdad?, que vale la pena decirlo, el esfuerzo de muchas personas para lograr estas traducciones, particularmente de México, el ingeniero Julio Torres Coto, de España, Leandro Escobar, etcétera, etcétera, para tener una traducción, digámoslo así,
conveniente, correcta de las normas internacionales y conveniente en términos de los términos ahora ya utilizados en el español. Ok, Armando. Oye, y bueno, retomando un poco el tema de UPAP, pero en la historia, en tu reporte de presidente del UPAP, vemos que en el año 2019 hubo una reunión donde se celebró el 70 aniversario de la primera reunión panamericana de evaluación. Sí, cómo no. ¿Puedes comentarnos Eh, acerca de esto? y los orígenes de lo que ahí denominamos UPAP, ¿no? Se dieron particularmente en Perú, ¿no? Y en esa primera reunión en Perú, digamos que se establece, no UPAP como tal, porque pues, todas las instituciones van cambiando a través del tiempo, ¿no? Pero sí se establece ese conjunto de participaciones de distintos países de América, particularmente de América Latina, incluido Estados Unidos, ¿verdad? Y que a través del tiempo, pues, conforman lo que hoy denominamos UPAP. Déjame decirte que la experiencia a mí me tocó precisamente en diciembre, el 13 de diciembre, Día del Evaluador Panamericano. Se celebró en Perú, por ser la cuna de UPAP, esta reunión. Eh, y dentro del marco de un congreso peruano de evaluación. Entonces, el tema no solamente de la historia de UPAP, sino cómo ha venido adaptándose UPAP y los distintos países que pertenecen a UPAP a los temas de evaluación, creo que es lo más relevante. Y bien, habrá algunos países que tienen un desarrollo, digamos, más, que han venido teniendo un desarrollo más rápido que otros. Pero déjame decirte que todos tenemos experiencias que compartir. Por ejemplo, en México tenemos situaciones que desde mi particular punto de vista ya pudiesen haber sido superadas en las metodologías que nosotros usamos, ¿verdad? Y que son utilizadas ya en otros países, ¿no? Entonces, esa interacción entre los evaluadores panamericanos, y aquí hago énfasis en que evaluadores panamericanos en términos de UPAP quiere decir también evaluadores de España, también evaluadores de Estados Unidos, también evaluadores de los países que conformamos América, el resto de América Latina. Entonces, esa interacción es sumamente interesante. Y aquí, Francisco, hay una cuestión que para mí siempre ha sido relevante, tanto en FECOBAC como en UPAP. Instituciones gremiales, entre muchas otras cosas, ¿no? Aparte del comportamiento ético, de la capacitación, de la propia actividad gremial, de la amistad, de las relaciones que se generan, deben de tener un objetivo. Y ese objetivo debe de ser, desde mi particular punto de vista, que nos vaya bien a quienes ejercemos una profesión. Yo no puedo entender una institución gremial, ¿verdad?, que no actúe en favor de esto último que te estoy diciendo. Creo que es una tarea a la que debe estar orientada la institución dentro del ámbito, de su ámbito estatutario, ¿verdad?, pero también con un objetivo claro. Porque, como todas las profesiones, creo que el esfuerzo de los profesionistas por capacitarse, por actuar correctamente, ¿verdad?, por estar al día, ¿verdad?, en cuestiones profesionales, debe de dar como resultado, ¿verdad?, no solamente una buena práctica evaluatoria, sino un desempeño económico, ¿verdad?, adecuado, ¿verdad?, justo y bueno, ¿por qué no decirlo?, para el evaluador profesional. De otra manera, creo que poco tenemos que hacer, ¿verdad?, en términos de una institución que tiene como obligación, pues, precisamente, no solamente agremiar, sino que nos vaya bien, pues, ¿no?
Ok, Armando. Oye, bueno, otra cosa que nos gustaría preguntarte es, durante tu periodo al frente de Leupap, usaste varias veces la frase solidaridad y ánimo, y en particular tu último informe cierras con la frase soy evaluador panamericano, solidaridad y ánimo. ¿Es cuánto, señor secretario? ¿Puedes comentarnos un poco acerca de esta frase, solidaridad y ánimo? Sí, claro, Francisco. Mira, eh, el tema de solidaridad, el concepto de solidaridad, es un concepto que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Y te voy a hablar desde que pues, estaba yo muy joven. Yo lo escuché por primera vez del polaco Lech Walesa. Recordarás en la Polonia sometida por Rusia o por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿verdad? En aquellos años. Entonces, esa frase de solidaridad, recordemos que Lech Walesa era un obrero, ¿verdad? Fue la que fue eh, derribando barreras, ¿verdad? Para que Polonia pudiese salir de la bota rusa. De tal forma que un gremio unido, en aquel momento, el país, Polonia, un gremio unido, tanto en FECOBAL como en UPAP, pues tiene un efecto mucho más allá de lo que eventualmente pudiera ser la palabra, ¿verdad? Porque al ser solidarios, yo comparto no solamente inquietudes contigo, ¿verdad? Sino que también comparto problemáticas, también comparto éxitos, pero también entiendo tus problemas y por supuesto que genero soluciones. Esa primera parte de esa frase, solidaridad, era necesaria, era indispensable para tener una UPAP unida. Y cobró una muchísimo mayor relevancia con el tema de la pandemia. Imagínate, ¿verdad? El espíritu solidario que se generaba cada vez que nos reuníamos, ¿no? Los presidentes de UPAP que compartíamos aquel gran problema, pero que también estábamos buscando grandes soluciones, ¿no? Y ánimo, la segunda parte de la frase. Porque sin eso, Francisco, no puedes hacer nada nunca. Si el ánimo no existe y en buena medida entendiéndose ánimo como voluntad, ¿verdad? Pues es difícil que hagas algo. Pero si tienes las dos cosas, solidaridad y ánimo, ¿verdad? De unos y de otros, se facilitan mucho, no solamente el interactuar, sino encontrar soluciones en beneficio de todos. Y aquí hago hincapié sobre la frase solidaridad y ánimo y en beneficio de todos, porque las instituciones gremiales como la de nosotros deben de procurar eso, el beneficio de todos. Independientemente de la forma en que alguien piense, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Que se piense distinto porque eso enriquece, pero siempre generando que un bien común. Ese es el beneficio de todos, el bien común. Entonces sí, la frase solidaridad y ánimo. Ok. Y la otra, Sí. la que me preguntabas hace un momento, soy evaluador panamericano. En el Congreso de Panamá 2019, más bien dicho, para el Congreso de Panamá 2019, buscábamos una frase que fuera lema del Congreso y buscábamos una frase que uniera a los evaluadores panamericanos. Esa frase fue acuñada precisamente por el IVAPAN, que fue el anfitrión, en este caso, del Congreso de Panamá. Esa frase viene de ahí y obviamente que es una frase, como lo hemos visto, que ha perdurado a través del tiempo. Porque
ser evaluador panamericano es un orgullo para nosotros, porque no solo eres evaluador, en este caso en México, eres evaluador panamericano. Y esa solidaridad y ese ánimo, ese espíritu, ese bien común, ¿verdad? Digamos que se catalizan en el orgullo de ser evaluador panamericano. Ok, muchísimas gracias, Armando. Bueno, pues para cerrar esta entrevista, nos gustaría preguntarte, como lo hemos dicho, es un programa dedicado a estudiantes de evaluación. ¿Tú qué mensaje le mandas a los jóvenes, a las nuevas generaciones que vienen en este mundo de la evaluación? Mira, primero que nada, que existe ahorita la idea en algunos foros de que la profesión de la evaluación va a ser sustituida por cuestiones de inteligencia artificial, de robótica, de bases de datos, ¿verdad? Y cada vez me doy más cuenta de que no es así. Yo francamente veo muy difícil que sea así. Lo que sí debemos de hacer es recurrir a toda esa información, ¿verdad? Para dar fortaleza a nuestro trabajo evaluatorios. ¿Cómo? Bueno, pues teniendo buena información, ¿verdad? Teniendo normas de evaluación y un buen criterio en términos del uso de esa información, de la aplicación de las propias normas, pues el resultado seguramente serán buenos trabajos evaluatorios. No puedo yo pensar en una persona que eventualmente solamente utilice la parte normativa o la parte, digamos, de bases de datos, ¿no? O de inteligencia artificial para generar buenos evalúos. Tiene que haber esos dos componentes, digamos, técnicos, y tiene que haber uno que es sumamente importante, que es el comportamiento ético a toda prueba del evaluador. Si los ingredientes técnicos son muy buenos y el ingrediente del comportamiento ético no es el correcto, al final de cuentas, no solamente perjudicarás a la sociedad a la que perteneces, sino que seguramente a través del tiempo tú también vas a ser perjudicado por tu propio comportamiento. Entonces, hacer las cosas bien desde, digámoslo así, el enfoque técnico, el enfoque profesional y el enfoque ético como tal, creo que es lo que pudiese decirle al pueblo en términos de lo que pueden esperar a través del tiempo de dedicarse la otra. Y la otra, que es apasionante el tema, que no se terminan los temas y que como en todas las profesiones, al ir avanzando, surgen nuevas temáticas, ¿verdad? Y surgen nuevas problemáticas. La otra recomendación que yo haría es que no nos conformemos, que no se conformen con aquellos evalúos que representan un reto menor, por así decirle, para su desempeño profesional. Que busquen los que son complicados, los que exijan el uso de lo que estamos platicando aquí. Esos son los que seguramente, igual que en cualquier otra profesión, esos mayores retos les van a dar mayor satisfacción. Ok, Armando, pues Armando Escalante Chavira, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Es el episodio 13 de la segunda temporada. Con esto cerramos la temporada. Bueno, pues salvo que desees agregar algo más. Pues Francisco, agradecerte, desearte lo mejor en este año que estamos iniciando, a ti y a todos mis colegas a través de tu acreditado medio de comunicación. Y quiero felicitarte por ese trabajo que haces, cuando tenemos oportunidad de expresar lo que eventualmente pensamos y de escuchar a otras personas de lo que piensan, es cuando creo podemos tener no solamente una mayor satisfacción,
sino seguramente un mayor conocimiento para poder nosotros ser mejores personas. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Un abrazo muy fuerte y muchos saludos a todos los colegas evaluadores. Claro que sí, Armando, pues muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado. Los espero en nuestro próximo episodio, donde conoceremos a nuestro siguiente maestro del valor, quien nos ayudará a entender por qué saber evaluar es saber pensar.